buenas tardes, bienvenidos. Feliz de que nos acompañen en esta entrega de 2x3 en Salud. Agradecida de que cada sábado estén ahí, prefiriéndonos como programa especializado en salud. Hoy mi compañera Altagracia Ortiz no va a estar con nosotros por razones personales, pero le prometo que vamos a hacer un programa especial, porque tenemos un invitado de eso que ustedes saben que siempre traemos, muy especial, que es el doctor Marcos Espinal, pero ya luego yo le hablaré de quién es el doctor. En este momento yo quiero hacer un comentario sobre algo que se anunció o que se estuvo comentando durante estos últimos días, y fue un informe que rindió el Hospital Francisco Moscoso Puello sobre los resultados que han estado ellos teniendo con una terapia que están aplicando para la prevención de amputaciones en pacientes con pie diabético. Ellos hablan de que en los últimos meses han tratado y han evitado amputaciones en 124 pacientes. Esto es un programa piloto que se lleva a cabo tanto en el Hospital Francisco Moscoso Puello como en el Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Es patrocinado, o sea, los costos son cubiertos por el Ministerio de Salud Pública a través de su programa de alto costo. Y la gente quizá dice, bueno, son 124 pacientes, pero yo creo que es un gran éxito, un gran avance, porque solamente el que tiene un paciente en su casa diabético que presenta esta complicación, porque tenemos que decir que el pie diabético, que son esas úlceras que se presentan en los pies, es una de las complicaciones que presentan los pacientes diabéticos, y solamente el que ha vivido esa experiencia o tiene a alguien cercano con esta complicación es el que sabe realmente lo dramático que es esta enfermedad. Entonces nosotros queremos felicitar y exhortar a que esto se siga llevando a diferentes puntos del país para que familias dominicanas no tengan que vivir esta lamentable tragedia. Y traigo este tema a colación porque para poner en punto de vista algo que Altagracia y yo en el programa siempre tratamos, y es la necesidad de que nuestro sistema de salud de una vez por todas invierta los papeles y empiece a trabajar con la prevención. Sabemos que si una persona no es diabético, no tiene por qué sufrir de pie diabético. Entonces es trabajar, es seguir insistiendo, es seguir trabajando en la educación y orientación a la población en general sobre cómo prevenir la diabetes, y una vez ya, si ya eres diabético, cómo evitar complicaciones. Porque sabemos que no solamente la diabetes afecta a los pies, o sea, esas úlceras, afecta a los ojos, afecta a los riñones y los diferentes órganos del cuerpo. Entonces es una exhortación y un llamado a que se privilegie la prevención y la educación en nuestro sistema de salud. Con este llamadito y con este comentario quiero invitarlos a que se queden ahí, para que empecemos a hablar en un minutito con nuestro invitado de la tarde. Así que nos vamos a una breve pausa y regresamos. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Le había prometido un invitado especial y es el doctor Marcos Espinal. El doctor Marcos Espinal es dominicano, epidemiólogo, pero es el director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y otro cargo más ahí en la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, con asiento en Washington. Y con él vamos a hablar tanto de prevención, pero también vamos a conocer un poquito más de cómo funciona este organismo que siempre lo oímos mencionar, la OMS y la OPS, y él que está ahí mismo donde se crean todas estas leyes y todas estas orientaciones en materia de salud, nos vas a hablar de este tema. Marcos, feliz de que esté con nosotras. Muchas gracias, Doris. Tremendo placer estar en el país y compartir en tu programa algunas consideraciones. Es un honor estar contigo. Gracias. Nosotros nos sentimos privilegiadas, la verdad, que tú estés aquí en el país. Sabemos que es trabajando en misión y que saques un ratito para venir a nuestro programa. Y vamos, Marcos, a empezar diciendo eso. ¿Cómo se crea o se conforma la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud? ¿Cómo se eligen los miembros de este organismo y cuál es la misión específica de ellos? Mira, ese es un tema interesantísimo porque la gente no tiene mucho conocimiento del desarrollo de estas dos organizaciones. Así es. La Organización Mundial de la Salud se crea en los años 40
Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud se crea en el año 1902. Primero La que OPS la es más vieja que la OMS. Pero mira, qué interesante. Lo que pasa es que la OPS fue creada para atender los problemas de salud de la región de las Américas, del continente americano. Principalmente con algo que hoy está muy en boga, eliminar el famoso mosquito responsable de la fiebre amarilla, que tantos dolores de cabeza da a este país, del dengue, el Aedes aegypti, del ¿verdad? Zika y de la chikungunya, y responsable de eliminar el mosquito anófeles de la malaria. La malaria. Se creó para eso cuando se construía el canal de Panamá. Esa fue la OPS que surgió ahí, perfecto. Entonces la OPS por muchos años fue la agencia pública número 1 en el mundo. Sí. Cuando se crea la OMS, se crea porque como la OPS se dedicaba a las Américas, los países deciden que había necesidad de un organismo mundial bajo Naciones Unidas. Entonces, la OMS se crea en los años 40 en San Francisco por iniciativa de Estados Unidos y Brasil, básicamente. Entonces, la OMS, luego que se crea, firma un acuerdo con la OPS para que la OPS fungiera de oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. O sea, la OPS tiene dos sombreros. El sombrero de la OMS mundial, porque tiene que ver todo lo de las Américas. ¿Y están todos los países del mundo en la OMS? Todos los países del mundo, más de 190 países en la OMS. En la OPS, los países de las Américas. O sea, nosotros tenemos independencia constitucional de la OMS. Es la única de las 6 regiones de la OMS con independencia constitucional. Las demás regiones, son 5 otras, se crearon cuando se creó la OMS. Entonces, podemos, por ejemplo, recibir dinero a través de la OMS, pero también podemos recibir dinero independientemente de la OMS. ¿Quién es la dueña de la OPS? Exacto. Los países. Los países. Los ministerios de salud. Nuestros jefes son los ministros. Se reúnen una vez al año en Washington para tomar decisiones sobre guías de salud, aspectos preventivos, aspectos curativos, y orientar a los países. Nuestra organización está conformada por un consejo directivo, que es el máximo organismo, que son los ministros, y el secretariado, que somos nosotros. El secretariado tiene representación de todos los países. Entonces hay gente de Uruguay, de Bolivia, es algo muy fluido. Exacto. Y nosotros ofrecemos la cooperación técnica a los países. Siempre seleccionamos los técnicos más, los expertos mejores que podamos. Y los concursos siempre, mucha gente interesada en trabajar en la OPS. ¿Y la directora o director de la OPS o de la OMS, cómo se elige? ¿Y cuáles cualidades? O sea, ¿qué se ve en una persona para decir este puede dirigir la OMS? Sí, la elección es algo muy importante conocer, porque el director de la OPS se elige por votación de los países. Se hace un concurso cada 5 años, puede concursar cualquier ciudadano de los países miembros. En este caso, nuestra directora es la doctora Carissa Etienne, de Dominica, que a veces nos confunden. Ella dice, dicen que Marcos dominicano y todo esto. Sí, hay que explicar siempre. Entonces, se elige por un periodo de 5 años. Perfecto. Tiene que concursar la persona. No es que te eliges porque eres mi amigo o por la más bonita. Exacto, o relaciones, que nada de eso. Hay que concursar, hay que someter un plan. Perfecto. Y por lo regular concursan 2 o 3 candidatos, antiguos ministros, puede ser alguien del secretariado también. La doctora Mirta Roses, por ejemplo, que fue directora de la OPS y que estuvo en República Dominicana, fue parte del secretariado. ¿Qué pasa? Algo muy importante, porque como nuestro país, República Dominicana, está en campaña, una sola reelección. Una sola reelección y ya. Ahí por ley. Ahí no se modifican estatutos ni nada de eso. No se modifican constituciones ni nada. Estatutos para... A los 5 años, en el segundo periodo, la persona se va para su casa con su pensión y se retira. Perfecto. Y muchas veces... Y sirve de asesoría, de asesor, claro, supongo yo. En gran cantidad de veces, el director que saliente es declarado por el Consejo Directivo director emérito. Y tiene derecho a una oficina para ella asesorar o él asesorar a la organización y ser un ente de consultas del nuevo director
o la nueva directora que llegue a la organización. Doctor, ¿cómo selecciona, no, cómo recibe los datos la OMS o OPS para conocer situaciones de los países? ¿Hacen ustedes como organismo investigaciones en los países o solamente se basan en los datos que suministra oficialmente ese país? Digo, en materia de salud. Las dos cosas. Nosotros recibimos datos de los países reportan todas sus enfermedades, los analizamos, hacemos las preguntas que sean necesarias porque tenemos buenos epidemiólogos, tenemos buenos estadísticos, expertos, y hay que tener buen ojo y podemos detectar irregularidades en los datos. Perfecto. Y hacemos la pregunta, la consulta a los países. La idea no es acusar, la idea es llegar al consenso y si hay un dato que no nos convence, entramos en una conversa con los países, le podemos hacer ver que el dato puede sugerir su registro, o que el dato puede sugerir un registro aumentado, pero hacemos investigaciones también. Entonces, con esos mismos datos, estimulamos las investigaciones y tenemos todo un organismo que cubre incluso la OMS, porque no duplicamos con la OMS. Nosotros servimos como agencia regional de la OMS. Los datos que llegan a la OPS pasan a la OMS también. O sea, y ahí son los los mismos, para que no haya esa mismos. duplicidad, No, por supuesto. son los mismos, no hay duplicidad y tenemos una relación muy fluida con el equipo de Ginebra. Yo, como tú sabes, estuve en Ginebra 11 años, 13 años, perdón, de los cuales dirigí el Departamento Mundial de Tuberculosis y todo esto, la estrategia Stop TB, la iniciativa. Y tenemos epidemiólogos en todas partes del mundo. Perfecto. Hacemos reuniones con los países también técnicas Técnicas. para discutir los datos. Y todo lo que publicamos se hace en base a una confirmación con los países de dichos datos. Cada año ustedes hacen, es cada año que se hace un informe, ¿verdad?, sobre la salud en las Américas. El informe Salud en las Américas, Doris, es cada 5 años. Cada 5 años. Pero acaba de cambiar y va a ser anualmente. O sea, que casi adivino yo que ustedes Casi estaban adivino. en eso, ¿verdad? Sin embargo, durante 20 años hemos estado sacando lo que son los indicadores básicos. Exacto. Es un brochure con todos los datos de las enfermedades, aspectos demográficos, socioeconómicos, que está público en nuestro website para todos nuestros países. Ahí ponemos lo que reporta República Dominicana en malaria, en tuberculosis. Y así están más actualizados, SIDA. ¿verdad? Porque Claro. cada 5 años, cuando a veces cuando vemos y analizamos, entonces son datos ya que han pasado un buen tiempo para eso. Lo que pasaba era que el Salud en las Américas es un reporte muy dinámico y muy amplio. Es amplio, Entonces no se podía hacer anualmente. Perfecto. Ahora lo que se va a hacer es que va a haber una actualización anual. No va a tener la amplitud del libro que salía cada 5 años, porque lo que se veía en Salud de las Américas es una vista panorámica de la salud, pero no solamente de la salud, lo que tiene que ver con determinantes ambientales, con determinantes económicos, determinantes sociales, porque la salud ya no es un problema único. Exacto. Tenemos mucho que ver con la intersectorialidad, la multisectorialidad. Ya es más global. Más global. Vivimos además en un mundo muy global. Bueno, doctor, usted es un orgullo nuestro, realmente estudió aquí en República Dominicana, se hizo médico aquí, doctor. Médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo llega a la OMS y usted ahora está en el país de visita? No, bueno, de trabajo, pero para que nos cuente en qué afanes anda en esta semana en el país. Estudiamos en la UAS, hicimos pediatría en el Robert Rick Cabral con el querido profesor Hugo Mendoza, que excelente. descanse. Lo conocimos, excelente. Luego nos fuimos a Estados Unidos a estudiar, a hacer un doctorado en salud pública. Hicimos un PhD en epidemiología, bioestadística y salud materno-infantil. Estuvimos 5 años en la Universidad de California, en Berkeley. Y luego volvimos al país, porque quería volver a mi país a darle. Estuvimos 3 o 4 años acá. Luego salimos. Ejercí. Volví a trabajar al Robert Rick con el doctor Hugo Mendoza. Excelente. Porque también pediatría, pero las condiciones del país y también las ofertas y todo esto. Por supuesto. Salimos a trabajar a Nueva York, al Departamento de Salud Pública de la Ciudad de Nueva York, a dirigir un estudio de investigación precisamente,
un estudio en 11 hospitales de la ciudad sobre VIH-Sida en niños. Okay. Y de Nueva York ganamos un concurso en Ginebra Ah. con la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ya tengo 25 años en la organización Qué entre bien. OMS y OPS. Su función específica, doctor, dentro de la organización. Sí, dirijo todo lo que tiene que ver con la lucha, la prevención, el control y la eliminación de las enfermedades transmisibles o infecciosas. Y también dirigimos todo lo que tiene que ver con los determinantes ambientales de la salud, cambio climático, calidad del aire, agua y O saneamiento. sea, que la parte neurálgica de un sistema de salud, de lo Claro. que usted está dirigiendo, Bueno, o sea, esas áreas. En nuestros países en Sí, Latinoamérica. en nuestros países, por lo menos. Yo dirigí en algún momento también las no transmisibles. La no transmisible. Las no transmisibles sí. eran parte de mi departamento. En aquella época teníamos, hace varios años, las dos, las transmisibles y las no transmisibles. Es que las no transmisibles también están ocupando un nivel tan preocupante que yo supongo que había que quizá, no sé si separarla. El perfil epidemiológico, por eso se separó precisamente. Ajá. ¿Cómo sabes de salud? Me lo imaginé Te que era por felicito, ahí, ¿verdad? Te felicito porque eso significa que se lee mucho y lees Muchas mucho. gracias, doctor. Lo tuvimos que separar porque el perfil epidemiológico de Latinoamérica y el Caribe está cambiando. Eso íbamos a hablar del perfil epidemiológico. Se ha trabajado mucho en enfermedades transmisibles. Sí. La OPS se crea, como dije, eliminación de fiebre amarilla, malaria. Entonces, la región ha alcanzado tremendos logros en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Han venido disminuyendo en Por todo las el continente. vacunas y todo eso, Por las supongo yo. vacunas, por los programas que han sido exitosísimos. Perfecto. Pero ha venido aumentando muy lentamente las no transmisibles, diabetes, cardiovasculares, cánceres y enfermedades respiratorias. Ahora bien, es un perdón, perfil doctor, combinado. Ok. Quería preguntarle, ¿las enfermedades no transmisibles entran también las de salud mental? ¿O no? Sí, las Entran no ahí, transmisibles. que también son El de gran departamento que dirige preocupación. esto en Washington, mi colega, el doctor Genis, lleva no solamente las no transmisibles, pero también lleva toda una unidad de salud mental. Ok, doctor, usted decía que el perfil es combinado, pero para que me defina bien de qué se trata eso, nos vamos a una pausa, unos minutitos y regresamos de inmediato. No se lo pierdan. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Marcos Espinal, alto funcionario de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. El doctor Espinal es dominicano, está aquí en el país en esta semana y lo aprovechamos y lo tenemos en nuestro programa. Para nosotros un privilegio, la verdad que sí. Doctor, usted decía que el perfil epidemiológico de los países de la región, incluyéndonos nosotros como República Dominicana, ha ido cambiando, pero que además es combinado entre enfermedades transmisibles y no transmisibles. Cuéntenos de eso. Sí, los años 60, 70, 80 vieron un gran progreso en la lucha contra las enfermedades transmisibles. Los ministerios de nuestros países hicieron un gran trabajo. Y disminuía la mortalidad, disminuía la carga de enfermedad. Las vacunas han sido una gran ayuda. Yo digo que las grandes herramientas que ha contribuido la medicina o la ciencia, vacunas, la rehidratación oral, también la píldora, muchos también ha ayudado bastante. Ha ayudado bastante en muchos casos. Sin embargo, no es que no existían las no transmisibles, pero quizás no nos preocupábamos tanto por ellas. Porque son enfermedades con un perfil diferente y fueron aumentando. Y hoy en día, la mayor carga de la región, del continente americano, de enfermedades es de no transmisibles. Esa es la hoy mayor en día. carga. Lo que pasa es que muchos de nuestros ministerios a veces se concentran en una sola parte del perfil. Y el hecho de que disminuya una enfermedad transmisible, a veces la olvidan. ¿Creen y que no ya han terminado el trabajo. Y en epidemiología existe lo que se llama la curva U, que va bajando una enfermedad muy bien o disminuyendo, pero cuando llega a casos mínimos, a pocos casos, nos olvidamos de ella y vuelve otra vez para sube el pico? arriba. ¿Esas son las reemergentes, doctor? Sí, bueno, exacto. Se le ha llamado reemergente, pero eso es lo que en epidemiología se conoce como la famosa curva U de preocupación.
y vuelve otra vez hacia arriba, y lo vimos en tuberculosis en Estados Unidos. Exacto. Cuando en los años 70 cerraron los sanatorios, cerraron todo, bueno, ya eliminamos la tuberculosis, volvió para arriba la tuberculosis. O sea que nunca se puede descuidar un país en su vigilancia epidemiológica y su prevención. Hay que preocuparse por las dos, prevención de transmisibles, prevención de no transmisibles. ¿Qué cosa más sencilla que el lavado de manos? Exacto. Eso evita la resistencia antimicrobiana, Dice que eso es uno de los esencial. tópicos más importantes. Exacto. Pero las campañas educativas, información, educación y comunicación, eso es vital en salud y es muy necesario. Ayer íbamos al programa de tuberculosis, que quedamos muy impresionados en la visita que hacíamos, porque creemos que está haciendo muy buen trabajo, visitamos Santiago. Sí, aquí ese programa ha funcionado siempre con mucha rigurosidad. Y se está introduciendo unos nuevos equipos diagnósticos ¿Sí? para que la vaciloscopía va a pasar a mejor vida. Y es que nos da el diagnóstico. Prueba para el diagnóstico. Una prueba que nos da el diagnóstico en un par de horas. Excelente. De tuberculosis. Antes duraba 2 meses confirmar. Es el GeneXpert. Ya hay 20 instalados en el país. Pero decía los colegas que visitamos que parece que están haciendo pocas pruebas todavía y que no están llegando. Un problema era el transporte de las muestras, pero también las pruebas. Yo le dije, ¿sabe qué hay que hacer ahí? Una buena campaña de inmunización, de información, comunicación y educación, no solamente a los médicos para que indiquen la prueba, pero también a la población para que lo demande. Porque es que la salud es un derecho. Exacto. Entonces hay que demandar la población y que haga una buena campaña, porque la tuberculosis puede ser muy estigmatizante también. Es lo que le hablaba al principio, doctor, porque eso con orientación a las personas, sabemos, por ejemplo, que si usted tiene tos, fiebre por más de 15 días, ¿verdad? Correcto. Podría ser tuberculosis, pero si a la gente no se le dice constantemente y no se le va diciendo eso, orientando eso, no lo sabe, se descuidan. No lo sabe. Entonces quizá eso era lo que decíamos al principio, esas campañas permanentes, que la gente oiga constantemente, que no se cansen, que mejor cansen a la persona de repetirle las cosas y no que dejen de decírselo. Se ahorra dinero, se ahorran recursos. Porque si un paciente se diagnostica rápidamente con tuberculosis y le pasamos el tratamiento, va a evitar tener una resistencia o multidrogoresistencia que cuesta miles y miles de dólares el tratamiento. Exactamente. Entonces el mensaje es mucha prevención, pero no olvidarse de las enfermedades transmisibles. ¿Por qué? Porque no hemos terminado el trabajo. El país no puede dar un mensaje de que solo es no transmisible, porque no es así. No, por supuesto. Tiene una sobre muy todo alta nuestro carga. país, que sabemos que son. Tiene muy alta carga. Pero Doris, debemos recordar que las Américas es la región más inequitativa de las 6 regiones de la OMS. Totalmente. En África es mucha pobreza. Porque la gente habla mucho de África, pero... Pero eso es mucha pobreza. Ok. En Asia es explosión demográfica. Sí. Pero en América Latina es inequidades, porque todos nuestros países crecen económicamente. Dominicana es un país que crece 7%. Tenemos una economía que la gente dice, pero ¿dónde es que está? Pero las riquezas no se distribuyen equitativamente. Es todavía mucha pobreza, exacto, muchos problemas ambientales, muchos problemas sociales, los cinturones de pobreza en los barrios de Santo Domingo, de Santiago, ¿Qué es lo que más le preocupa a ustedes, doctor, como OMS o EPS de nuestro perfil epidemiológico en República Dominicana? ¿Cuáles son esos puntos que usted entiende que hay que urgentemente enfrentar? No solamente como OMS en República Dominicana, pero en Latinoamérica, las inequidades. Las inequidades es el punto 1. El punto 1, las inequidades. Porque si hay mejor acceso a salud, si hay mayor inversión en salud, la persona piensa, la persona contribuye a la sociedad, ayuda con su familia. Lo que desarrolla un país es educación y salud. Así es. No, está demostrado, los escandinavos invierten 15%. Entonces, la OPS, por ejemplo, dice el mínimo que debe invertir un país es 6%, pero eso es el mínimo. Ese es el mínimo. No significa que invierta más. Nosotros todavía estamos bastante lejos. El país invierte un 3% del gasto público en salud, más un 3% del sector privado. O sea, está en un 6% el gasto total. Si lo englobamos total. El total. Pero no es que eso es lo que debe invertir el país, puede invertir más. Claro. Entonces, la idea es que salud y educación progresan un país. Entonces, las inequidades. El segundo punto, el perfil epidemiológico. Hay enfermedades no transmisibles y hay enfermedades transmisibles.
y hay que atenderlas a las dos. Exacto. Ahora mismo nosotros estamos promoviendo, es parte de la misión al país, la eliminación de más de 30 enfermedades en una nueva iniciativa lanzada por la doctora Etienne en Washington, firmada por nuestro ministro y todos los ministros de salud de las Américas, la eliminación de las enfermedades transmisibles en las Américas. Doris, hay más de 30 enfermedades o condiciones relacionadas que pueden ser eliminadas para el 2030, Para el que es 30 el año meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así es. Y hay más de 30 que hemos mapeado. En este país hay 3 o 4 que se pueden eliminar. ¿Cómo cuáles, doctor? Malaria, Pero, filariasis linfática, Bueno. chistosomiasis, que es conocida como bilharcia. Recordamos a la famosa doctora Patricia Asquasiati, a la doctora Carmen Asquasiati, perdón, que es nuestra profesora, que en paz descanse. ¿Y cuál otra? Defecación al aire libre, por ejemplo. Okay. O defecación en ambientes. Ese tipo de cosas pueden ser eliminados. Tuberculosis también puede, si no eliminarse, alcanzarse un gran progreso cercano a la eliminación. Okay. Pero si te pongo el ejemplo de malaria. Eso le iba a decir, doctor. Habíamos recibido incluso años atrás premio de campeones, qué sé yo, de lucha contra la malaria, algo así. Pero vemos que este año como que vemos un retroceso porque los casos han aumentado. Tenemos casi el doble de casos este año en comparación con lo ocurrido el año pasado. Ya. Entonces, ¿qué está pasando? Mira qué pasa. Acabamos de certificar como libre de malaria a Paraguay, a Argentina, el año próximo, quizás El Salvador en los próximos 2 años. Yo creo que el país tiene todas las condiciones para eliminar malaria en unos 4 o 5 años. Si no, muy cerca. El último pico de más de 1000 casos de malaria en el país fue en el 2010. Sí. Hemos estado por debajo de 1000 casos. Sí, sí. Acabamos de premiar. Todavía estamos por debajo de 1000 casos. Todavía. Pero estamos en unos 600 y algo. Entre 600 y 800 casos. Casos de acá. Sí, autóctonos. Los casos importados son 18, 16. Sí, son menos. Eso que tengamos claro. Sí. Que antes era al revés, antes eran más los importados. Y ahora por eso tenemos, que nos preocupa. ¿Y qué tenemos? 2 focos principales. Exacto, la ciénaga y los 3 brazos. Y los 3 brazos, sí. Entonces, si nos metemos ahí adentro, si abordamos el problema, porque sabemos que tenemos una reforma, que están las DPS, que están los programas y que están el Servicio Nacional de Salud. Pero la idea no es cambiar la reforma, porque ya eso es un carro sin reversa. La idea es que esas 3 entidades trabajen conjuntamente, acelerar el proceso de eliminación, porque se puede. Se puede. Y la OPS está dispuesta a acompañarlo. Y hay fondos. El país para tiene eso. fondos, claro. fondos que ha puesto el país y fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Porque se acaba de lanzar la iniciativa para eliminar malaria en Centroamérica y República Dominicana. Es un proyecto conjunto del BID, OPS, Fundación Bill Gates, Fundación Bill Clinton, Fondo Mundial. Entonces, hay un interés extremo en eliminar la malaria en República Dominicana y se puede. Si certificamos a Paraguay, que es mucho más grande que nosotros, si vamos a certificar países como El Salvador, yo creo que si hacemos un esfuerzo y aceleramos, nos metemos ahí adentro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí, en esos 2 focos principales? Ahí hay que llevar el diagnóstico y el tratamiento a la comunidad. Perfecto. Ahí hay que envolver a la comunidad. Pero también hay que hacer una intervención de medio ambiente. Ambiental también. Porque es el río, detrás, las aguas que se acumulan. Sí. Ahí hay que recanalizar todo eso. Ahí hay que, porque ese es el principal factor para la malaria. Entonces, el mosquito que se cría en esas aguas. No es rociar. No es solamente porque aquí vemos porque con frecuencia eso. El rociado ayuda más con el dengue. Ayuda. Porque el mosquito del dengue es diferente al mosquito de la malaria. Ahorita vamos a enfocarnos un poquito en el dengue, que si yo no se lo pregunto, pues me matan mis televidentes. Entonces, ¿qué pasa? Con malaria, llevar el diagnóstico y el tratamiento ahí, estar arriba de eso, que las 3 entidades se reúnan para que coordinen, que se comuniquen, que haya comunicación, porque todos los problemas se pueden resolver. ¿Los ayuntamientos juegan un papel importante, doctor? ¿Las alcaldías? Recogida de basuras, limpieza, es intersectorial. La situación, no es solamente del ministerio. Y te cuento, el señor ministro está muy interesado en esto porque él mismo firmó esta iniciativa, la endosó en Washington y nos pidió personalmente que viniéramos al país a ver esto. Entonces, el compromiso del señor ministro, lo que sí hemos notado que creemos que las 3 entidades,
pueden coordinar mejor todo esto, Ok. que siempre se puede hacer mejor. Sí, sí, Entonces, siempre puede si hacer nos más. metemos en estos dos focos, porque no estamos hablando de 20 Y provincias, que no es el país completo, entonces, exactamente. ¿qué legado mejor que ese puede dejar los gobiernos? El Claro. gobierno que viene tiene una oportunidad de oro para dejar un sello en salud con eliminación de malaria. ¿Se puede? La OPS está lista para acompañarnos. Ustedes van a tener técnicos, van a... Todos, nosotros vamos a tener técnicos aquí dedicados solamente a malaria. eso, excelente. Tenemos técnicos internacionales dedicados, residentes en el país dedicados a las enfermedades transmisibles. Vamos a tener también dedicados a malaria. Estamos comprometidos con el país. Y no es que es mi país, debo aclarar, porque igual me comprometo con Paraguay. Exacto, como organismo. Somos por organismo supuesto. internacional. Así es. Pero, y las recomendaciones que daremos al señor ministro son recomendaciones para mejoría. No es dimite direte, que yo soy Exacto, culpable, nada, exacto. porque siempre se puede hacer mejor. Es un país que crece económicamente, es un país que se aumenta el presupuesto para salud, pero que también para educación, perdón, que el salud. famoso 5% aquel, ¿no? Sí, sí. Pero en salud también podemos hacerlo mejor. Y yo creo que hay el interés, y para eso que nosotros estamos, para dar esas recomendaciones. Que Ahora, ojalá y se apliquen tal como ustedes la están sugiriendo. quien elimina malaria no es la OPS, No, es los el países, país. El país, así es. Porque se beneficia la gente. Así es. Entonces, ayer, por ejemplo, hablábamos con alguien en una DPS y decía, yo lo que necesito son 2 o 3 motores. Digo, pero eso no debe ser un problema. Así es. Entonces, esas son de las cosas, algunos obstáculos operacionales que estamos detectando, que vamos a comunicar al señor Excelente. ministro para que se resuelvan de inmediato. Y nosotros creemos que si hay el compromiso del Servicio Nacional de Salud, de las DPS y del programa del antiguo CENSET, que es el programa ahora que ve todo malaria, arbovirosis y rabia, podemos llegar a esa meta y el país se congratula. Si ves lo que acaba de pasar con México, con rabia humana. Con rabia. La noticia de Paraguay de eliminación de malaria, ¿sabe hasta dónde llegó, Dori? Hasta Australia. Wow. Todos los periódicos en el mundo. Sí, no, porque es que es una hecho. fiesta. Para nosotros sería maravilloso. Y se incorpora la gente a la sociedad. Así es, doctor, el tiempo se nos está agotando, pero nos vamos a una pausa breve y regresamos para que hablemos de dengue y hablemos de rabia, que vemos que México logró ya su certificación, como que eliminó la rabia humana. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Seguimos conversando con el doctor Marcos Espinal, epidemiólogo y representante de la OPS-OMS. Doctor, otra preocupación grande en nuestro país es el dengue. Cada año tenemos situaciones difíciles, este ha sido un año epidémico, donde más de 15,000 casos hemos tenido, se habla de 34 muertes confirmadas, pero cuando usted habla con epidemiólogos, con médicos que están en hospitales, dice que la mortalidad es mucho más alta, porque solamente en el infantil Robert y Cabral nos hablan de más de 40 fallecimientos a causa de esta enfermedad. Queremos saber, ¿tendríamos nosotros algún día la esperanza, que usted nos dice que en 5 años podríamos terminar con la malaria, de ver algún día el dengue disminuido en nuestro país? Sí, siempre hay esperanza. No se puede perder. No se puede perder. Lo que pasa es que el dengue es diferente a la malaria, que es un parásito. El dengue es un virus. Sí, es un virus. Y transmitida aquella por un mosquito, también. Pero son diferentes. Sí. Y el dengue son 4 serotipos. tipos de virus serotipos. Entonces, el problema del dengue es que no hay curación. Se cura solo prácticamente. Sí. No hay una vacuna efectiva. Hasta el hay momento. una vacuna de una compañía, pero no es la más efectiva y no es recomendada por la Organización ¿Pero por qué Panamericana no mueren, de la doctor, Salud. nuestros pacientes, si no es una enfermedad que deberían? No debería morirse persona de dengue. El problema siempre es que el médico debe estar atento a los signos de alarma y pensar en dengue. Que la fiebre, que la deshidratación, que los dolores en todo el cuerpo, la fiebre quebrantahuesos, y revisar las hidrataciones, las hemorragias. Porque el dengue es una enfermedad que con buena hidratación, con buenos antipiréticos, pasa
Porque sí subsidio. podemos decirle, doctor, que a raíz de los trabajos que hemos hecho en los medios, la orientación, ya las madres o los padres no se quedan con sus niños en la casa cuando tienen fiebre, se van al médico. Entonces, caramba, ¿por qué se complican de esta manera? Eso es lo ideal y debe ser así, que las madres vayan al médico y le digan al médico, piensa en dengue, puede ser un dengue, doctor. Ponerlo a pensar en Ponerlo dengue. a pensar en el dengue y que hagan la prueba del dengue que se puede diagnosticar perfectamente. Y si él tiene signos graves, hospitalizarlo para su hidratación, que es lo importante, porque la mayoría muere de eso. Exacto. Deshidrataciones y desequilibrio O sea, electrolítico. que no se necesitan de grandes equipos, de No. grandes medicamentos, ni nada No. para evitar mortalidad No, en dengue. para evitar. Y para eso la OPS está contribuyendo con el país. Hemos enviado a una consultora internacional costarricense que es excelente para capacitar. Porque siempre hay que capacitar. Las Sí, universidades sí, sí. tiran médicos, los hospitales cambian. Sí. Hay que capacitar. Pero la esperanza básicamente en dos cosas. Una vacuna. Hay ya 2 vacunas nuevas que están en prueba. Acaban de salir los resultados en la revista de salud de Nueva Inglaterra, el New England Journal of Medicine, sobre una vacuna con una eficacia aparente de 80%. Excelente. Todavía falta un poco de tiempo porque hay que ver los resultados a largo plazo. A largo plazo. Y va a salir los resultados de otra vacuna en Brasil, que parece ser tiene unos resultados incluso espectaculares. Hola. Entonces, si podemos llegar a tener una vacuna contra el dengue, nos va a ayudar mucho. Bastante. El segundo punto es el control del mosquito. No tenemos el santo grial para el control del mosquito. El control de vectores sirve, pero es complicado y no es tan fácil. Y más en barrios donde hay mucho hacinamiento, donde se acumulan las basuras y todo esto. Porque ese es un problema intersectorial también. Exacto, lo mismo que estábamos hablando ahorita. Se están de la probando herramientas nuevas como mosquitos genéticamente Sí, modificados, sí, sí. pero todavía no se pueden recomendar. Porque mucha gente se equivoca y dice, mata al mosquito. Ajá. Pero el problema de esas herramientas nuevas es que no solamente hay que ver el impacto entomológico, Exacto. hay que ver el impacto epidemiológico y el impacto humano y el ambiente. ¿Qué pasa si yo introduzco una herramienta nueva, un mosquito genéticamente modificado en el medio ambiente? ¿Qué pasa con el medio ambiente? Todo eso hay que verlo. Y por eso no recomendamos todavía ninguna de esas herramientas que están en Perfecto, prueba. en prueba, exactamente. Doctor, el año pasado, nosotros tuvimos un brote de rabia humana en Pedernales, esta provincia del sur. 3 niños fallecieron, hubo una señora que falleció en Santiago a causa de rabia humana. Vemos que en México acaban ustedes de declararlo libre de rabia humana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para lograr eso? Ese es un éxito, el de México, al que felicitamos. Ha sido certificado como el primer país del mundo. Dominicana es uno de los pocos países que todavía reportaba rabia humana, como usted dice, había un brote. Pero el ministerio tomó las riendas con nuestro Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Brasil, lo cual le proveemos la cooperación técnica al país y se ha realizado la campaña de vacunación, la cual hay que continuar metódicamente porque también tenemos que hay rabia en el vecino país de Haití. Sí. Y también se está vacunando. Hay campañas de vacunación para Haití. Ahora en diciembre, quizás enero, se haga la campaña. Hay una situación política, pero la OPS trabaja con los 2 países. Y el caso de Pedernales, hay que seguir vacunando, hay que seguir el diálogo con las autoridades del otro lado también, porque Ambos a veces, lados. imagínense, si se pasa algo humano, puede pasar un perro también. No, se alegaba Pero eso que... el país en rabia estaba un poco rezagado, había alcanzado buenos indicadores, pero todavía tenía casos de rabia, incluso reportó de los pocos países que reportaba rabia, Haití, República Dominicana. Pero se ha hecho la campaña y este año creo que no se ha reportado ningún caso. No, este año hasta ahora en no se han República reportado Dominicana, casos, sí. dedos cruzados, como dicen. Hemos conversado con el señor ministro al respecto, tiene toda la voluntad política para seguir este proceso de evitar. También nos ha pedido un poco de ayuda para asegurarnos de que la campaña de aquel lado se pueda realizar, lo cual estamos ya trabajando en eso. Esperamos que si la situación imperante en el vecino país mejora, pueda también implementarse esa campaña. Doctor, ¿cuán importante es el primer nivel de atención, la atención primaria para un país? Aquí en el país lo tenemos contemplado en la Ley de Seguridad Social, pero lamentablemente no ha podido arrancar. Usted, con su experiencia de los países de la región, ¿cómo valora eso y cuán importante es para el país? Te lo voy a poner en cifra. Yo he estado en más de 110 países, 115 creo. El 70% de las enfermedades
se resuelven en el primer nivel de atención. En el primer nivel. Entonces, es vital que el país inicie su estrategia de atención primaria. ¿Por qué? Este es un país con infraestructura física. Hay una clínica rural en cada esquina. Muchísimas. Desde la época del presidente Balaguer se hicieron todas esas infraestructuras. Sí, sí. Este es un país con recursos humanos, con muchos médicos, universidades, enfermeras. Este país tiene las condiciones, es necesario. Yo fui ayer en Santiago yo no soy de los que vengo a que solamente reunirme, voy a ver. Y usted va al campo, como dicen. Me fui a este centro de atención primaria en Santiago, se llama Tomayor. Me reuní con las enfermeras, vi el entusiasmo del personal, de las pasantes, de los médicos, de las enfermeras. Me enseñaron todo lo que hacen con inmunizaciones, los medicamentos antituberculosos. Entonces, los clubes para diabéticos, los clubes... Sí, se han ido formando. Este país lo que tiene que lanzar eso. No se justifica, y lo voy a decir muy responsablemente, que un ministro diga que el país no tiene 2.000 millones de pesos para iniciar la atención primaria. Que no hay dinero para eso. Hay que buscarlo porque se gasta mucho en campañas políticas también. Así es. No estamos diciendo que no se gaste en otras cosas, pero la salud es un derecho. Atención primaria debe empezar, aunque sea con todos sus debilidades, pero poco a poco vamos mejorando. El 70% mínimo se resuelve en atención primaria. Porque tenemos la ciudad sanitaria, la nueva, pero le digo, si no tomamos nota de atención primaria, van a continuar los hospitales llenos de gente. Totalmente. Porque van a ser referidos muchísima gente de los países, porque el hospital es el grande, el que tiene todos los especialistas. Atención primaria es la clave. Esa es la clave para descongestionar hospitales y para evitar... Y los hospitales que vean cosas del tercer nivel. Así es, como esa es la clave. ser. Bueno, doctor, la verdad que ha sido un tremendo banquete. Esta entrevista con usted, se nos quedaron temas, pero cuando usted venga de paseo, no se nos va a escapar. Lo vamos a invitar de nuevo a nuestros amigos televidentes. Queremos agradecerle por siempre estar ahí, acompañándonos cada sábado en este programa, que sabe que lo hacemos con mucho cariño, un programa especial para todos ustedes. Será hasta la próxima semana. Seguros Universal, la aseguradora líder en República Dominicana, presentó.